Vamos a hacer la descripción del hueso fémur. Recordemos que el fémur es el único hueso que forma el esqueleto del muslo. Es un hueso largo, par y asimétrico. Como todo hueso largo, presenta un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis, que por su ubicación espacial son extremidad o epífisis superior, extremidad o epífisis inferior. El cuerpo del fémur tiene forma prismática triangular, por lo tanto vamos a encontrar en él tres caras y tres bordes. Las caras son anterior, póstero-interna y póstero-externa. La cara anterior va a quedar delimitada por el borde interno y el borde externo. La cara póstero-interna va a quedar delimitada por el borde interno o medial y el borde posterior. Y la cara póstero-externa va a quedar delimitada por el borde externo o lateral y el borde posterior. Comenzamos con la descripción y primero vamos a hacer una vista anterior. Volvamos a repetir que el fémur es un hueso largo, par y asimétrico. Observamos desde la vista anterior. En el cuerpo del fémur, su cara anterior, que recordemos quedaba delimitada por el borde interno medial y el borde externo lateral. En esta cara se va a insertar el músculo vasto intermedio o crural, que es una de las 4 porciones del músculo cuádriceps crural. En la extremidad superior vamos a apreciar a la cabeza del fémur, que va a articular con la cavidad cotiloidea del hueso coxal, dando origen a la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. La cabeza posee una pequeña fosita que sirve para la inserción del ligamento redondo, que es un ligamento intraarticular de la articulación coxofemoral. Apreciamos al cuello anatómico, que separa lo articular de lo no articular o extraarticular. Y dos eminencias, una eminencia menor que se llama trocánter menor, que le va a prestar inserción al músculo psoas ilíaco, que es agonista de la flexión de la cadera, y una eminencia de mayor tamaño, que es el trocánter mayor, que le presta inserción a los músculos glúteo mediano y glúteo menor. Recordemos que ellos tienen su inserción proximal en la fosa ilíaca externa del hueso coxal. El trocánter mayor, en su cara interna, presenta la fosita digital, que le presta inserción a los músculos pelvitrocanterios, que son agonistas de la rotación externa de la cadera. Por delante, el trocánter menor se mantiene unido al trocánter mayor por la línea intertrocanteria anterior. Y por último aparece el cuello quirúrgico, que separa a la epífisis superior del cuerpo del hueso. Hacia abajo, en la extremidad inferior, vamos a encontrar a la tróclea femoral, que es articular y que queda limitada por los cóndilos, cóndilo interno hacia adentro, cóndilo externo hacia afuera. Hacia arriba y adentro del cóndilo interno, el epicóndilo interno, y hacia arriba y afuera del cóndilo externo, el epicóndilo externo. Por encima de la tróclea femoral, la superficie patelar o supratroclear, donde se va a articular la rótula o patela. Acá hacemos de nuevo una vista anterior del fémur. Vemos en el cuerpo la cara anterior, limitada por el borde interno y el borde externo. En la extremidad superior, la cabeza, el cuello anatómico, trocánter menor, trocánter mayor, línea intertrocanteria anterior y cuello quirúrgico. En la extremidad inferior, la tróclea femoral, limitada por el cóndilo interno y el cóndilo externo, arriba y afuera de ellos, epicóndilo interno y epicóndilo externo, y la superficie supratroclear o patelar para la rótula. Desde una vista posterior, vamos a ver en la extremidad superior la cabeza, el cuello anatómico,
el trocánter menor que presta inserción al psoas ilíaco y el trocánter mayor que, recordemos, presta inserción al glúteo mediano y al glúteo menor. Desde atrás solo apreciamos al glúteo mediano. La fosita digital para los músculos pelvitrocanterios. Por detrás, trocánter menor se mantiene unido al trocánter mayor por la línea o cresta intertrocanteria posterior. Apreciamos en el cuerpo la cara postero-interna, que recordemos queda limitado por el borde interno medial y el borde posterior. En esta cara postero-interna se va a insertar el músculo vasto interno, que es una de las 4 porciones del cuádriceps crural. En la cara postero-externa, que queda limitada entre el borde posterior y el borde externo lateral, se va a insertar el músculo vasto externo, que es una de las 4 porciones del cuádriceps crural. El borde posterior se denomina línea áspera y se divide en 3 partes. Un labio externo, que es el que estoy señalando, para la inserción del músculo vasto externo, un sector central que se denomina intersticio para la inserción de los músculos aductores y un sector más interno, que es el labio interno, para la inserción del músculo vasto interno. El borde posterior o línea áspera hacia arriba se trifurca en 3 ramas, una externa, una media y una interna. La externa se llama cresta del glúteo mayor porque le presta inserción al músculo glúteo mayor, que tenía su inserción proximal también en la fosa ilíaca externa del hueso coxal. La cresta media se llama cresta del pectíneo, le presta inserción al músculo pectíneo. Y la cresta interna o la rama interna se llama cresta del vasto interno para la inserción del músculo vasto interno, porción del cuádriceps crural. Hacia abajo, la línea áspera o borde posterior se bifurca en un labio externo que presta inserción a la porción corta del bíceps crural. Presten atención a este término, bíceps crural. Ustedes conocen al braquial, que pertenece al miembro superior. Y un labio interno que le presta inserción al músculo aductor mayor. En la extremidad inferior encontramos a la escotadura intercondilia, limitada por el cóndilo externo y el cóndilo interno. Arriba y afuera del cóndilo externo, el epicóndilo externo. Arriba y afuera del cóndilo interno, el epicóndilo interno. Acá vemos al tubérculo del aductor mayor, el labio interno de la bifurcación termina en este tubérculo que le presta inserción al músculo aductor mayor. Y entre los 2 labios aparece este espacio que se denomina espacio popliteo. Acá observamos de nuevo la vista posterior, la cara posterior interna, la cara posterior externa, separadas por el borde posterior o línea áspera que hacia arriba se trifurca, hacia abajo se bifurca. En la extremidad superior, la cabeza, el cuello anatómico, trocánter mayor, menor, línea o cresta intertrocanteria posterior. Hacia abajo observamos a los 2 cóndilos, externo e interno, los epicóndilos, el espacio popliteo y este sector que queda delimitado entre los cóndilos. Y acá observamos a la rótula. La rótula, vamos a ver que es un pequeño hueso que va a formar parte de la articulación de la rodilla. Lo consideramos un hueso sesamoideo, pequeño, redondeado, que tiene una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior tiene un sector rugoso y un sector superior liso articular, que es el que va a formar parte
de la articulación de la rodilla. Se va a articular con la superficie supratroclear o suprapatelar. Tiene forma triangular, con una base superior, un vértice inferior. Y de esta manera termina la descripción del fémur.